queremos abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, pero antes queremos invitarles a orar para pedir la presencia de Dios en este lugar. Oramos. Querido Dios que moras en los cielos, pedimos que podamos escuchar tu voz en esta noche. Oh Dios, estoy convencido que muchos de los que estamos acá, ya sea a través de las redes sociales o en la iglesia, todos hemos experimentado un sinnúmero de procesos en nuestra vida. Algunos más dolorosos que otros, Señor. Pero gracias porque al final del proceso nos hemos dado cuenta que valió la pena estar en las manos de Cristo Jesús. En esta noche, Dios, muévete en este lugar. Muévete a través de las diferentes plataformas y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, aunque no entendamos el proceso por el cual tengamos que pasar. Háblanos a través de tu palabra, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y esta es una parábola conocidísima para nosotros los adventistas del séptimo día y para los hermanos que se congregan a través de las diferentes plataformas. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová vino ¿a quién? A Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y él descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, Dios le vuelve a hablar en una segunda ocasión. Versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Queridos hermanos, Jeremías, cuando se levantó ese día, no sabía las grandes lecciones que Dios tenía para él. Yo no sé a cuánto les ha pasado que no se imaginaron ese día que se levantaron las grandes cosas que Dios iba a hacer en sus vidas ese día específico. Y yo quiero que tú pienses en el día que el Espíritu Santo entró en tu corazón, tocó tu vida y tú dijiste, voy a buscar una iglesia, voy a buscar a Dios, voy a rendir mi vida a Cristo Jesús. Quizás ese día tú ni te lo imaginabas. Yo recuerdo mi experiencia, yo ni me imaginaba que ese día iba a terminar en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Yo estaba ese día, era un domingo, yo me levanté por la mañana y me había ido a mi rutina normal, a una fiesta, relajado a otro lugar. Pero ese día Dios habló a mi corazón y me dijo, vete a la iglesia. Y yo en la mañana había salido en una dirección, y cuando termino ese mismo domingo en la noche, estaba escuchando en la iglesia la palabra de Dios para nunca más separarme de Dios. Porque así mismo como al profeta Jeremías, nos pasa a nosotros en ocasiones en la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que cada día que venimos a la casa de Dios o cada día que nos levantamos en la mañana, tenemos que buscar con entusiasmo a Dios. Porque ese día Dios puede enseñarnos lecciones que pueden perdurar para toda la vida. Y ese día vino palabra de Dios a Jeremías. Jeremías se levantó un día normal y ese día Dios le habló y le dijo, Jeremías, tengo una misión especial para ti. ¿Cuál es la misión, Señor? Necesito que te levantes. Y tú tienes que aprender, hermano, que para escuchar la voz de Dios tienes que levantarte. Y él se levantó ese día y salió camino a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Salió camino a la casa del alfarero. Y Dios le dijo, lo único que quiero
es que vayas allí a casa del alfarero y comiences a observar todas las cosas que este alfarero hace. ¿Solamente eso, Señor? Sí, solamente eso. Y a veces tú le vas a decir a Dios, Señor, pero tú quieres que yo haga eso, no tiene sentido. Si todos los días yo hago lo mismo, o quizás yo varias veces he pasado por casa del alfarero, Señor. ¿Para qué tú quieres que yo vaya allá? Ah, bueno, lo único que quiero, Jeremías, es que vayas allá y que compre un jarrón, Señor, porque lo más lógico es que si voy a la tienda, si voy al mall, si voy a un lugar es que vaya a comprar. No quiero, Jeremías, que compres nada. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo único que quiero que hagas es que tú vayas allí y te pongas a observar todo lo que hace el alfarero. Ah, Jeremías, pero antes de llegar te quiero enseñar 2 principios básicos. ¿Cuáles, Señor? Número 1, antes de tomar toda esa lección que te voy a dar solo observando, lo primero que vas a entender es que yo, Dios, soy el alfarero. ¿Ok, Señor? Y lo segundo es que tú eres el barro. ¿Ok, Señor? Entonces voy a ir a casa del alfarero con la misión en mi mente, o la visión en mi mente, que yo soy barro y tú eres el alfarero. Ahora, hermano, si tú me preguntas a mí qué cosa es el barro, es fango, es lodo. Quizás el barro que se usa para hacer estos objetos, estos jarrones, quizás es un barro más rojo, más arcilloso, pero al final es fango. Yo no sé tú, pero yo estoy convencido que todo el que me está escuchando, que está aquí en la iglesia o en las redes sociales, en algún momento ha jugado con fango. A no ser que usted haya nacido acá en la Florida, que todo lugar donde usted va es arena. Usted ve en la Florida que cuando llueve, al momento no hay fango, no hay nada, porque a donde quiera que usted se mueve, donde quiera que usted va, todo es ¿qué cosa? Arena. Pero si usted vino de un país, por ejemplo, Cuba, Brasil, de donde venga, ahí la hermana decía que todo se encuentra rojo, pero me imagino que allí también es tierra. ¿Y quién no ha jugado con barro? ¿Quién no ha jugado con lodo? Todos hemos jugado con lodo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, ustedes son ese barro, ustedes son ese fango, ustedes son ese lodo y yo soy el alfarero. Y la Biblia me dice, porque tenemos que ser fieles al texto bíblico, que cuando Jeremías llegó, ya el alfarero estaba con el barro sobre la mesa, preparando todo el andamiaje para sacar de aquel barro que no servía una verdadera obra de arte. Y querido hermano, al final, usted conoce la historia. La historia me dice que en el momento que el alfarero está allí haciendo y confeccionando la vasija de barro, en ese mismo momento, con la vasija en las manos del alfarero, esa vasija, ¿qué sucede? Se rompe. Y después que esta vasija se rompe, allí mismo que se parte en pedazos, el alfarero no decide tirar la vasija a un lado y tomar otro trozo de barro, sino que el alfarero, de la misma vasija rota, decide hacer una vasija mejor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero querido hermano, al analizar esta historia yo quiero decirte por lo menos algunos procesos por los que tiene que pasar esta vasija de barro para llegar a ser una verdadera obra de arte. Porque el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a ser verdaderas obras de arte, que reinemos en esta tierra con 100 tantos de bendiciones y la vida eterna en el reino de los cielos. Pero antes de llegar al proceso de ser vasijas en perfecto estado,
listas para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y que podamos llegar al reino de los cielos, hay un proceso por el cual tenemos que pasar. Y en esta noche, en el tiempo que nos está restando, yo quiero hablarte de esos 5 procesos por los cuales toda vasija de barro debe de pasar en las manos del alfarero. Y el primer proceso, o lo primero que tiene que pasar para que tú puedas llegar a ser una vasija útil en las manos del Señor, lo primero es que el barro tiene que ser encontrado. Y yo me imagino la escena, el texto bíblico. Me imagino que esa mañana el alfarero se levantó y el alfarero recuerda siempre que es Dios. Y esa mañana el alfarero llegó y comenzó a caminar por el patio del lugar donde él vivía. Y según dice el comentario bíblico y los historiadores, que por lo general estas personas que vendían estas vasijas de barros vivían cerca donde podían hallar el producto bruto. A muchas personas le quedaba esta materia prima en el patio. Y esa mañana aquel alfarero se levantó y comenzó a caminar por el patio de su casa, y de repente ese alfarero fijó su vista en un pedazo de barro. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso en mi proceso? ¿Qué tiene que ver que un día el Señor comenzó a caminar por el lugar donde tú te encontrabas y entre toda la gente que se encontraban a tu alrededor, Dios se fijó en ti? Y Dios se fijó en ti cuando nadie veía nada bueno en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día que Dios se fijó en ti, todo el mundo decía, pero Dios, ¿qué tú vas a hacer de él? No se preocupen, en ese pedazo de barro yo estoy viendo lo que ustedes no ven. Y a veces las personas dicen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, pastor, si yo fui el que encontré al Señor? No, el Señor fue el que te encontró a ti. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús fue el que llamó a Felipe. En otras palabras, si tú estás aquí en la iglesia es porque Dios te encontró. Tú eras barro, tú no eras nada. Nadie daba ni $1 por ti. Pero Dios, ese día, fijó la vista en algo que la gente no le veía valor, pero Dios, que conoce el fin desde el principio, vio en ti, hermano, lo que la gente no veía. A mí mi mamá no me entendía. Mi hermana tampoco. Cuando un buen día yo llegué y les dije, me voy para el seminario, quiero ser pastor. Pero Mirko, tú estás bien. Si tienes tu negocio, te va bien. ¿A dónde tú vas? No. Dios me llamó. ¿Pero cómo que te llamó? Sí, Dios quiso encontrarme cuando nadie pensaba ni daba $1 por mí. Y estoy seguro que hay personas que en esta noche están reflexionando y están diciendo, así mismo es, pastor. A mí me pasó. La gente no daba nada por mí cuando me veían borracho, cuando veían que yo no servía para nada. Pero en esa condición Dios me encontró. A Dios nadie lo entiende muchas veces cuando encuentra a alguien y lo llama a su reino. No. Un día a Dios se le ocurrió elegir a David de rey. Y David era un pedazo de barro en bruto. Y fíjense si estaba en bruto que él tuvo que pasar por un proceso para llegar a ser rey. Pero ni el papá de David, Isaí, entendía a Dios. Y la gente decía, pero ¿quién? David, el hermano, no entendía. Los otros hermanos tampoco. La gente del pueblo tampoco. Pero cuando nadie daba $1 por David, Dios vio algo en él. Dios lo encontró y allí lo llamó para la honra y la gloria de Dios.
Feliz el día, hermano, en que Dios me encontró. Yo no sé tú, pero yo me siento feliz del día que Dios decidió encontrarme. Yo siendo un pedazo de barro, inservible, no servía para nada. Pero Dios, que tiene un sueño siempre mayor que el del ser humano, fijó su vista en mí. Asimismo le pasó al alfarero. El alfarero esa mañana salió por el patio y fijó su vista en un pedazo de barro. Si tú hubieses estado allí, como no conoces el proceso del barro y de la arcilla para llegar a ser un jarrón, tú hubieses dicho: ese alfarero está loco. Pero recuerden la parábola, el alfarero es Dios. Dios no está loco. Lo que Dios conoce el fin desde el principio. Y si tú sientes que Dios te encontró y Dios te está llamando para algo, olvídate de lo que diga la gente y déjate guiar por Dios. Cuando todo el mundo veía en el pedazo de barro llamado Zaqueo a un ladrón, Dios veía un hombre honesto. Es impresionante cómo es Dios es el que nos encuentra inservibles. Pero aún así inservibles, Él nos llama a su reino y a su gloria. Alabado sea su nombre. Lo segundo que tenía que pasar con el barro es que el barro tenía que ser arrancado. Y Dios lo que hizo fue que nos arrancó de las tinieblas de este mundo y nos trajo a su luz admirable. Y querido hermano, qué bueno saber que Dios es especialista arrancándonos de este mundo de pecado. Sí, eso es lo que hace Dios con nosotros. Y yo pensando en la parábola, el alfarero no solamente encontró el barro, él miró y lo encontró, lo vio, dijo: ese barro es bueno para llegar a ser un buen jarrón. Si se hubiese quedado ahí el proceso, qué triste hubiese sido. Dios hizo lo siguiente, porque el alfarero es Dios. Ten eso siempre en mente en la parábola. El alfarero llegó y metió su mano y arrancó un pedazo de barro. En otras palabras, Jesucristo descendió del cielo, vino a este mundo. ¿Y para qué vino? Para con su vida, al morir en el Calvario, arrancarte de las tinieblas de este mundo, al cubrirte con su sangre. Alabado sea el nombre de Dios. Lo tercero que tiene que suceder con el barro es que no solamente tiene que ser encontrado y arrancado, sino que también el barro tiene que ser purificado. Porque nota, Dios te encuentra como tú eres. Te arranca de este mundo. Pero hay un proceso por el cual tú tienes que pasar. Hay un proceso que se llama santificación. En otras palabras, el barro también tiene que ser purificado en el proceso. Y ahora cuando él arranca, el alfarero, el barro de allí, del lugar donde se encontraba ese barro, venía con impurezas, venía con excremento de los animales, venía con espinas, venía contaminado, venía con piedras. Y ese proceso es un proceso súper doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos entender que una vez que Dios nos encuentra, una vez que Dios nos arranca del mundo, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir y nos vayamos desintoxicando de todo ese medio ambiente donde Él nos encontró y de donde Él nos arrancó. Y el proceso es sumamente doloroso. Sí, pastor, es doloroso. Claro que es doloroso. Es un proceso donde no nos gusta entender por qué tenemos que dejar de hacer varias cosas que antes nos gustaba hacer. Porque cuando Dios nos llama a su reino, Dios nos llama de la manera en que somos, y en un abrir y cerrar de ojos, si nos dejamos, Él nos va santificando. Porque la hermana White habla de un concepto claro que es justicia imputada y justicia impartida. Dios, cuando nos llama,
Él por gracia nos salva, pero la justicia impartida es un proceso de santificación que nos acompaña durante toda la vida. En otras palabras, tú cuando eres encontrado y eres arrancado, Dios te trae al reino, te trae a la mesa. ¿Para qué? Para empezar un proceso en el cual tú tienes que empezar a dejar de hacer las cosas que antes hacías. Y tú dirás, pastor, pero ¿cómo es posible que hay gente mala en el mundo que le suceden cosas buenas? Pastor, ¿cómo es posible de que aún en la iglesia hay gente haciendo cosas malas y les va bien? ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol para justos y ¿quiénes más? E injustos. Entonces, que tú estés en la iglesia, no estés participando en el proceso de santificación y te esté yendo bien, no quiere decir que realmente tú estés en los caminos del Señor como debes de estar. Porque hay muchas personas que están recibiendo cosas de Dios por misericordia y no por recompensa. ¿Qué cosa es por misericordia? ¿Qué cosa es por gracia? Es algo que tú no te mereces. Es como a veces los hijos de uno, que a veces reciben cosas que no se merecen. Aunque no están haciendo las cosas bien, te ponen una carita triste y usted al momento se derrite como un helado de sol, en el sol al mediodía. Y aunque ellos se merecen 2 chancletazos, usted termina llevándolos a Disney World. Así pasa con nosotros y Dios. Con nosotros y Dios en el proceso de santificación. Algunos dicen, no, yo estoy bien como estoy. Ya Dios me encontró, Dios me arrancó. Pero no, que dejar esto, dejar lo otro. No. Y tú ves que sigues recibiendo el favor de Dios. Pero tenemos que aprender y llegar a un punto en el cristianismo a no depender más del favor de Dios, ni de la gracia de Dios, ni de la misericordia de Dios, sino de adquirir recompensa de parte de Dios. Imagínate recibir su gracia, su favor y su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Yo obedezco, yo hago las cosas bien. Lo que Dios me pide lo hago sin cuestionar. Dejo que Él entre en mi vida, que Él me transforme, que Él santifique mi vida. Y en ese proceso yo recibo bendiciones hasta que sobren y abunden. Muchos estamos viviendo en la iglesia por la gracia y la misericordia. Ok, Dios es bueno, es misericordioso, pero también Dios quiere purificarte, Dios quiere santificarte, Dios quiere quitar de ti todas esas impurezas con las cuales te encontró, que no son tuyas, que las adquiriste en el medio ambiente donde Él te encontró. Por eso usted se encuentra con hermanos en la iglesia que vienen a la iglesia, adoran a Dios y me llaman, pastor, yo no sé qué me pasa, que cuando salgo de la iglesia voy directo a la computadora a ver pornografía. Pastor, yo no sé qué me pasa, que en la iglesia soy una persona y cuando salgo de la iglesia comienzo a hablarle alto a mi esposa. Pastor, no sé qué me pasa, que estoy aquí, pero cuando salgo allá ya mi vida se va al suelo completamente. Hermano, porque tienes que dejar que el proceso de santificación entre en tu vida. Tienes que dejar que el Espíritu Santo entre y cada día vaya arrancando todas esas cosas con las cuales Dios te encontró y te arrancó. Tienes que dejar que Dios vaya cambiando tu vida poco a poco. Se llama santificación. No me digas que estás contento porque Dios te encontró, porque Dios te transformó, porque Dios te arrancó y sigue siendo igual. Número 4. El barro no solamente tiene que ser purificado, sino que una vez que el barro es purificado, entonces llega el proceso en el que el barro es levantado. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo que levantado? Sí, tú estabas allá, eras barro, no servías para nada, Dios vio en ti lo que nadie vio, Dios te encuentra, te arranca, te purifica y después que Dios te purifica, te levanta. Y entonces la gente comienza a ver, oh wow, sabe tocar el piano.
sabe cantar, predica, recita, dirige bien los conquistadores, participa en el grupo de alabanza de la iglesia. ¡Wow! Y tú comienzas a ser levantado. De repente comienzas a trabajar para Dios, comienzas a hacer cosas lindas para Dios y todo el mundo comienza a decir: ¡wow! Yo no había visto en él lo que Dios vio. Gloria a Dios por él. Y cuando tú eres santificado por Dios, automáticamente Dios comienza a hacer grandes cosas contigo. Y querido hermano, lo más triste en todo este proceso viene ahora. Y número 5, el barro en el proceso hacia el cielo, el barro muchas veces tiene que ser quebrado. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo que ser quebrado? Mire, hermano, cuando Dios te encuentra, te arranca, te purifica y después comienzas a hacer cosas para el Señor. Y no tiene que ser cosas en la iglesia. Comienzas a predicar en la calle. Porque hay muchos hermanos que usted no los ve aquí haciendo nada en la iglesia. Sin embargo, usted los ve en la calle predicando el evangelio, haciendo grandes cosas para Dios, trabajando para el Señor, llevando el evangelio a lugares donde nunca los que estamos acá reunidos vamos a llevar ese evangelio. En medio de ese proceso, por lo general, el barro es quebrado. Recuerdo mi hermana en Cuba trabajando fuertemente para Dios. Se metía en barrios donde no había ni comida, no habían recursos, y allí llegaba, me pedía: Milcos, mándame dinero, mándame cosas para llevarle a esos niños. Y eran lugares donde, por ejemplo, en la sala, la fosa reventada, saliendo en la sala de la casa, lugares bien inhóspitos, trabajando para Dios. Y Dios comenzó a darle éxito porque esos muchachos comenzaron a venir a la iglesia. Y cuando los padres veían lo que sucedía en la iglesia con estos muchachos, los padres también venían. Pero en medio del proceso, en lo que Dios comienza a hacer contigo, cuando tú decides que Él santifique y purifique tu vida, va a suceder algo que nos muestra la parábola. Dice esta parábola, esta visión que Dios le está mostrando a Jeremías, muestra que el vaso en las manos del alfarero es, ¿qué cosa? Quebrado. Y yo pensaba mientras leía esta historia, que el alfarero es Dios. El barro somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Y cómo es posible que si el barro está en las manos del alfarero se pueda quebrar? Y aunque entiendo claramente que lo que Dios le está diciendo al pueblo, que el pueblo había quebrado el pacto, se había apartado, se había alejado de los preceptos de Dios, se había alejado de lo que Dios quería hacer con ellos, Dios les está diciendo: yo también puedo hacer cosas lindas con ustedes si ustedes regresan a sí mismo, como hizo el alfarero, que el barro estaba quebrado, estaba quebrantado e hizo una vasija nueva. Pero también yo pensaba y decía: wow, la Biblia también nos está mostrando que aún en las manos del Señor nos podemos quebrar. Y lo que yo puedo ver es que, por lo general, cuando estamos trabajando para Dios, Dios nos ha santificado. Por lo general, el diablo va a tratar de quebrar nuestras vidas para que nosotros no sirvamos a Dios. Pero hay una buena noticia: Dios nunca se va a rendir, y aún con tu vida quebrada, si tú te mantienes firme en el Señor, al final Dios va a terminar sacando de ti una verdadera obra de arte que alabe y glorifique el nombre de Jehová de los ejércitos. Claramente,
La palabra que se usa allí para se rompió en pedazos es en el hebreo es chazat, que da la impresión de un león que entra a un lugar y lo despedaza todo. ¿Por qué no usa la expresión, el comentario de una leona? Porque la leona va y caza y mata para comer, pero el león marca el territorio y despedaza a todo el que entra a su territorio. Y dice la Biblia que el diablo está siempre como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar el diablo? A aquella persona que Dios encontró, que Dios arrancó, que Dios santificó y que Dios levantó y está haciendo grandes cosas en las manos del Señor. Pero el hecho es, hermanos, que Dios a veces permite que en ese proceso donde Él quiere llevarnos ese sueño que Él tiene para nuestras vidas, a veces Dios permite que seamos quebrados aún en sus manos. Hay dos textos que quiero leer en esta noche antes de terminar, que se encuentran en la Biblia, porque quiero que entiendas un principio clave, y son dos pasajes que cuando usted los analiza, usted dice: wow, ¿qué está queriendo decir acá el Señor? Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 26 y 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se le inutiliza, hablando del ojo, le dejará ir en libertad a causa de ¿qué cosa? De su ojo. Versículo 27. Si alguien rompe el diente a su esclavo o a su esclava, por causa del diente le dará libertad al esclavo. ¿Qué puede estar queriendo decir el Señor acá? Que después de una grande pérdida en nuestras vidas, Dios puede traernos una grande bendición. Ahora, el ojo no vuelve a salir, el diente tampoco, pero a veces Dios permite que se vayan cosas de nuestras vidas para traernos una bendición mayor. Y si había un esclavo que era agredido de esta manera, tenía que ser puesto en libertad. Sí, el contexto de las leyes habría que analizarlo, pero lo que veo en este texto es que después de esto usted recibía una bendición mayor. Querido hermano, a veces como barro en la mesa del alfarero, Dios nos está moldeando, Dios nos arranca, Dios nos purifica, Dios nos pone en la mesa, nos quita todo lo que nos sirve y comienza en el proceso y nos toca y nos mira y aquí, y puede ser que en ese proceso lleguemos a rompernos, pero el alfarero Dios nunca se rinde. Y una de las cosas que yo debo hacer es que, mire hermano, y una de las cosas en la parábola que yo debo hacer es nunca preguntarle a Dios por qué está pasando lo que está pasando, porque la parábola nunca me explica por qué fue que en las manos de Dios esta vasija se quiebra. Ahora, lo que yo no puedo hacer como barro es saltar de la mesa y decir: me voy, ya no quiero seguir en este proceso, Dios. Lo que yo debo hacer es callarme y decir y pensar: yo sé, Señor, que en este proceso tú vas a hacer algo mejor, porque dice la Biblia que Dios de aquella vasija rota, quebrada, sacó una vasija mejor. Yo vengo a decirte en esta noche que en nuestro caminar hacia el cielo, en ese trabajo que Dios hace en nuestras vidas, Dios quiere hacer algo mejor en nuestras vidas. Que a veces no lo entendemos. Ok, espera tranquilo y confiado en el proceso. A veces nos vamos a quebrar en sus manos, pero tranquilo hermano,
Mantente confiado que Dios nunca se rinde. La parábola me dice que en ningún momento el alfarero quitó las manos de esa vasija quebrada. No, allí en 1000 pedazos siempre las manos del alfarero estuvieron allí. Quizás tu vida se está derrumbando en 1000 pedazos, pero tranquilo, las manos del alfarero divino están sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia. Mantente tranquilo y confiado. El alfarero nunca se rinde. Y en segundo lugar, siempre el alfarero, que es Dios, tiene un plan mejor para tu vida. Alabado sea Dios. Quiera Dios que en esta noche hayamos podido aprender por el proceso que a veces pasamos algunos de nosotros. Dios nos encuentra, Dios nos arranca, Dios nos santifica, Dios nos levanta. Allí cuando estamos trabajando para Él, muchas veces somos quebrados, pero después de ser quebrados, Dios tiene algo grande y poderoso para nosotros: la vida eterna en el reino de los cielos. Porque en ese caminar hacia el cielo, usted no ha escuchado personas que aceptaron al Señor y te dicen: las desgracias mías comenzaron cuando llegué a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque a veces es parte de un proceso para que lleguemos al reino de los cielos. Y usted va a ver personas que comenzaron en la iglesia hace 20 años. Porque este proceso que he descrito en esta noche es un proceso largo a través de tu caminar cristiano. Hay quien lo hace en 5 semanas, en un mes, 1 año, 2 años. Hay quien le toma 20 años. Por eso usted ve que después de 15 años en la iglesia viene una crisis a tu vida, se rompe tu vasija en las manos del alfarero y tú dices: ¿será que Dios está conmigo? Sí, Dios está contigo. Mantente tranquilo y confiado que la mano del alfarero nunca se apartó de la vasija en su momento difícil. Y aunque tu vida esté desmoronada en 10,000 pedazos, las manos de Dios están sobre tu vida. Salen esta noche con esa confianza hacia tu hogar. Si estás conectado en las redes, confía. La mano del alfarero está sobre tu vida, aunque se esté derrumbando en 10,000 pedazos. Yo quiero invitarte en esta noche a que te pongas en pie para orar y despedirte con unas palabras de oración. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. A veces en esta vida todos tenemos que pasar por un proceso. A veces no entendemos. El profeta Jeremías ese día llegó a casa del alfarero y allí él entendió muchísimas cosas y salió de allí a predicarle al pueblo de Dios y a decirle: hermanos, ustedes se apartaron, fallaron, pero todavía Dios puede hacer algo con ustedes. Esas vidas rotas por haber desobedecido pueden ser transformadas. Y quizás muchos del pueblo le dijeron: pero Jeremías, nosotros no servimos. Y quizás él les dijo: yo vengo de ver algo especial. Yo vengo de ver cómo el alfarero de algo que no servía sacó algo victorioso y glorioso para la gloria de Dios. Querido Dios, si alguna persona está en esta noche diciendo: mi vida no vale nada, yo soy un pedazo de barro, que se ponga en esta noche en las manos del alfarero. Si alguna familia está aquí congregada o está a través de las redes sociales y dice: pastor, ¿qué Dios puede hacer con mi matrimonio? Mi matrimonio es un pedazo de barro. Pónganse en las manos del alfarero, que el alfarero pueda hacer algo grande, glorioso y victorioso en sus vidas. Si alguien dice: pastor, mi vida es de pecado en pecado, yo no sirvo para nada, las impurezas de este barro no se van. Conságrate a Dios hoy y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y muchas gracias, Dios, porque el alfarero nunca se rinde. Él continúa trabajando hasta que la vasija sea mejor que la primera, hasta que la vasija esté purificada, lista y limpia para llegar al reino de los cielos y ser llenada por el aceite del Espíritu Santo. Bendícenos en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.